Santiago Vargas, heredero de una de las familias más ricas de América Latina, parecía tener todo lo que cualquier persona desearía: riqueza, influencia y una vida rodeada de glamour. Eventos lujosos, autos extravagantes y amistades con celebridades y grandes empresarios formaban parte de su rutina diaria. Con sus trajes impecables y relojes que valían fortunas, Santiago era objeto de admiración y envidia en cada lugar al que iba. Sin embargo, detrás de esa fachada perfecta, algo no estaba bien. Santiago se sentía como un extraño en su propia vida. El sonido ensordecedor de las fiestas, las luces brillantes y las conversaciones vacías sobre dinero y poder lo hacían sentir cada vez más desconectado de todo. Bebía tragos caros, observaba los rostros sonrientes a su alrededor y, en el fondo de su mente, una pregunta lo atormentaba: ¿esto es todo? ¿Es esto lo que significa vivir? Esa misma noche, mientras la música retumbaba en sus oídos y la gente reía sin parar, Santiago decidió apartarse del bullicio por un momento. Se apoyó contra una ventana desde donde se podía ver la ciudad, iluminada como un mar de estrellas artificiales que se extendía hasta el horizonte. Respiró hondo, como si buscara respuestas en esa inmensidad, pero solo encontró más vacío. En ese instante, Ricardo, su mejor amigo de la infancia, se le acercó. Ricardo conocía a Santiago desde que eran niños, y aunque sus vidas se habían llenado de lujos y superficialidad, la conexión entre ellos permanecía intacta. ¿Todo bien, Santiago?, preguntó Ricardo, dándole una palmada en la espalda. Santiago esbozó una sonrisa forzada. Sí, claro. Solo estoy pensando, respondió, desviando la mirada de la ciudad. Ricardo lo observó en silencio durante unos segundos, como si intentara descifrar lo que realmente pasaba por la mente de su amigo. Luego, con la franqueza que siempre lo había caracterizado, agregó: siempre estás pensando, pero me pregunto si en realidad estás buscando algo o solo intentas escapar. La palabra escapar resonó en la cabeza de Santiago como un eco. Tal vez Ricardo tenía razón. Tal vez lo que realmente necesitaba era escapar. Pero, ¿de qué? ¿Y cómo? Era como si estuviera atrapado en una jaula dorada, rodeado de todo lo que cualquier persona soñaría, pero sin sentir ninguna conexión real con nada. Sus relaciones eran transacciones, su éxito se medía en cifras, y cada nueva adquisición material lo hacía sentir más vacío. Santiago bajó la mirada, absorto en sus pensamientos, y sin poder contenerse más, confesó algo que nunca antes había compartido con nadie. A veces me pregunto cómo sería vivir sin todo esto. Sin el dinero, sin las expectativas. Ser alguien común y corriente. Ricardo lo miró sorprendido. La idea parecía tan ajena al estilo de vida que habían llevado toda su vida que le costaba asimilarla. Estás bromeando, ¿verdad? No tienes ni idea de lo que dices. La vida fuera de este círculo es dura, no es como te la imaginas. Pero Santiago no podía apartar esa idea de su mente. La posibilidad de ser libre de las cadenas invisibles que lo mantenían atado a una vida que no había elegido, lo intrigaba cada vez más. Mientras la fiesta seguía su curso y las risas resonaban en el salón, Santiago tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Al día siguiente, temprano en la mañana, llamó a Ricardo. Su tono era firme, decidido. Tengo un plan. Ricardo, aún medio dormido, contestó con voz arrastrada. ¿Qué demonios estás diciendo tan temprano? Santiago hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras exactas para expresar lo que sentía. Quiero hacerlo, Ricardo. Quiero vivir una vida normal. Trabajar en uno de mis hoteles, pero sin que nadie sepa quién soy. Quiero saber cómo es vivir sin el peso de ser Santiago Vargas. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Ricardo no podía creer lo que estaba oyendo. Estás loco, Santiago. Completamente loco. ¿De verdad crees que podrás engañar a todos? Santiago suspiró, pero su determinación era evidente. Estoy decidido. Si no lo hago ahora, nunca sabré lo que es vivir de verdad. Ricardo, comprendiendo que no había vuelta atrás, aceptó el desafío de su amigo. La aventura estaba a punto de comenzar. Pocos días después, Santiago puso en marcha su plan.
Desapareció de la vista pública, dejó de lado sus costosos trajes y joyas, y adoptó una nueva identidad, Leo. Un hombre común, sin pasado conocido, buscando empleo como recepcionista en uno de los hoteles de su familia. No escogió uno de los hoteles de lujo donde solía hospedarse, sino uno de clase media, más sencillo, donde las exigencias diarias eran crudas y reales. La primera vez que llegó al hotel, un edificio modesto que se desvanecía entre el bullicio de la ciudad, Santiago sintió algo que no había experimentado en años: nervios. Las paredes desgastadas pedían una nueva capa de pintura, y los empleados se movían a un ritmo frenético, atendiendo a los huéspedes sin descanso. Por primera vez en su vida, Santiago no era el hombre importante al que todos debían atender. Ahora era Leo, el hombre común que nadie conocía, y eso lo llenaba de una extraña sensación de libertad, pero también de incertidumbre. Al llegar a la recepción, Leo se presentó con una sonrisa tensa. «Buenos días, soy Leo. Vengo por el puesto de recepcionista». La encargada, Isabel, una mujer de mirada penetrante y sonrisa amable, lo observó de arriba abajo, como si intentara leer más allá de su aspecto sencillo. Isabel no era una gerente cualquiera. Era fuerte, dedicada y acostumbrada a lidiar con todo tipo de personas. Aunque no era el tipo de candidato que esperaba, algo en Leo le llamó la atención. Su ropa sencilla y su actitud humilde contrastaban con la actitud arrogante que solía encontrar en otros aspirantes. «Bien», Leo respondió, cruzando los brazos. «Este no es un trabajo fácil, pero si estás dispuesto a aprender, podemos darte una oportunidad». Leo asintió, agradecido. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le ofrecía una oportunidad sin conocer su apellido, sin la presión de las expectativas ajenas. A pesar de todo, no pudo evitar sentir cómo esa sensación de vacío que lo había acompañado durante años seguía latente en su interior, como una sombra persistente. A medida que pasaban los días, Leo comenzó a sumergirse en su nueva rutina. Atendía a los huéspedes, revisaba las reservas y lidiaba con las quejas diarias, tareas que antes le habrían parecido insignificantes, pero que ahora asumía con un sentido renovado de responsabilidad. Isabel y los otros empleados lo miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo, pero poco a poco, Leo empezó a ganarse su confianza. Sin embargo, el vacío seguía presente. Aunque había dejado atrás su fortuna, Santiago o Leo no podía evitar sentirse como un extraño en ese nuevo mundo. Había cruzado un puente hacia una vida más simple, pero su mente seguía conectada a su antiguo yo. Los recuerdos de su vida lujosa rondaban en su cabeza, dificultando que se sumergiera completamente en su nueva realidad. Un día, mientras estaba detrás del mostrador revisando unas reservas, Isabel se le acercó y notó su mirada perdida. «¿Todo bien, Leo?», preguntó, con esa preocupación sincera a la que él no estaba acostumbrado. Por un breve instante, Santiago consideró abrirse y contarle la verdad, pero rápidamente descartó la idea. No era el momento, y aún no estaba preparado para enfrentar las consecuencias de su decisión. «Sí, todo bien. Solo estaba pensando en algunas cosas», respondió de manera automática, la misma respuesta que había dado durante años a quienes se acercaban demasiado a él. Isabel asintió, pero no parecía convencida. «A veces pienso que tienes más en la cabeza de lo que dejas ver. Pero bueno, todos tenemos nuestros secretos, ¿no?». Esa frase resonó en Santiago. Sí, todos tenían secretos, pero el suyo era demasiado grande, demasiado complejo. Era toda su vida la que estaba escondiendo. Mientras más tiempo pasaba en el hotel, más se daba cuenta de las diferencias abismales entre su vida anterior y la de sus compañeros de trabajo. Para ellos, la vida era una lucha constante, debían esforzarse para llegar a fin de mes, mantener a sus familias y, simplemente, sobrevivir. Santiago, por otro lado, había tenido todo a su alcance sin mover un dedo. Y esa realidad lo golpeaba con fuerza. Comenzaba a entender lo afortunado que había sido, pero también se preguntaba si alguna vez lograría encontrar un verdadero sentido en su vida, ahora que todo lo superficial se había desvanecido. Una tarde, mientras el sol bajaba y el hotel se preparaba para la llegada de nuevos huéspedes, Santiago decidió abrir una conversación que llevaba días rondando en su mente.
¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar, Isabel?, preguntó, esperando que ella le diera una perspectiva que le ayudara a encontrar respuestas. Isabel soltó una carcajada. ¿Quién no?, respondió con una sonrisa. Creo que es parte de ser humano. No siempre entendemos lo que estamos haciendo aquí o hacia dónde vamos, pero seguimos adelante, ¿no? Santiago quedó sorprendido por la sinceridad y la tranquilidad con la que Isabel hablaba. En su mundo, nadie admitía sentirse perdido. Todos fingían tener el control de sus vidas, pero aquí, en este modesto hotel, las personas aceptaban la incertidumbre como una parte natural de la existencia. Esa aceptación era algo que Santiago envidiaba. Conforme pasaban los días, Leo empezaba a notar que el verdadero reto no era adaptarse a su nuevo trabajo, sino lidiar con la desconexión interna que lo atormentaba. Sentía que había dejado de ser Santiago Vargas, el joven millonario, pero tampoco había logrado convertirse por completo en Leo, el hombre común. Seguía siendo una mezcla confusa de ambas identidades. A medida que las semanas pasaban, Leo, o mejor dicho, Santiago empezaba a ver con más claridad las diferencias entre él y sus compañeros de trabajo. Cada interacción en el hotel lo alejaba más de la vida que había dejado atrás. Mientras antes había pensado que su única lucha era mantener las apariencias en un mundo superficial, ahora entendía que la verdadera batalla era interna. ¿Cómo podría integrarse completamente en esta nueva vida cuando sus raíces estaban tan profundamente conectadas al lujo y al poder? Isabel y los demás empleados del hotel llevaban sobre sus hombros una carga constante. Sus preocupaciones no eran las grandes decisiones empresariales o las negociaciones multimillonarias que Santiago estaba acostumbrado a enfrentar. No. Eran simples, pero al mismo tiempo, mucho más reales. ¿Cómo pagar la renta? ¿Cómo asegurar el futuro de sus hijos? ¿Cómo sobrellevar las largas jornadas laborales sin perder el ánimo? Santiago, al observarlos, se sentía cada vez más distante y al mismo tiempo, más fascinado por su capacidad de encontrar fortaleza en medio de la adversidad. Una noche, después de una larga jornada en el hotel, Santiago se reunió con Ricardo en un bar discreto de la ciudad. Era uno de los pocos lugares donde podían hablar sin que nadie los reconociera. Ricardo, con una mezcla de preocupación y curiosidad, lo observaba mientras Santiago jugueteaba con su vaso. ¿Cómo va todo, Santiago, o debería decir Leo?, preguntó Ricardo, tratando de aligerar el ambiente con una sonrisa, pero Santiago apenas levantó la mirada. Habían pasado semanas desde que comenzó su experimento, y aunque en el exterior parecía que las cosas iban bien, por dentro estaba en una lucha constante consigo mismo. El desafío de vivir como un hombre común era más complicado de lo que había imaginado. Es complicado. No es tan fácil como pensé, confesó Santiago, soltando un suspiro pesado. Creí que sería liberador, pero a veces me siento más atrapado que antes. Ricardo lo miró, sin saber muy bien qué decir. Sabía que Santiago estaba enfrentando algo mucho más profundo que un simple cambio de estilo de vida. Pensé que, al dejar atrás mi vida de siempre, encontraría la paz, continuó Santiago, mirando su reflejo en el vaso, pero ahora me doy cuenta de que hay mucho más que entender de este mundo, y de mí mismo. Ricardo se quedó en silencio por un momento, reflexionando. Finalmente, con una seriedad poco común en él, respondió. Santiago, lo que estás haciendo no es solo un cambio de vida. Estás desafiando todo lo que te define. Claro que va a ser difícil. Pero, ¿te sientes más cerca de lo que estabas buscando? Santiago no pudo evitar pensar en esa pregunta. En cierto sentido, sí. Había comenzado a ver la vida desde una perspectiva completamente nueva. Los pequeños retos, las interacciones cotidianas, incluso las frustraciones del día a día, le ofrecían una visión que jamás había tenido antes. Pero al mismo tiempo, sentía que estaba actuando, como si aún llevara una máscara. Solo que esta vez, la máscara era la de Leo. Creo que sí, pero todavía falta mucho por entender, admitió finalmente. No se trata solo de vivir sin lujos. Se trata de encontrar algo más profundo, algo que no sabía que estaba buscando. Y, la verdad, Ricardo, a veces me asusta no saber qué es. Ricardo asintió, comprensivo.
Sabía que lo que Santiago estaba atravesando no era algo fácil ni rápido de resolver. Decidió no presionarlo más y cambió de tema, dejando que la noche avanzara entre charlas ligeras. Al día siguiente, cuando Santiago regresó al hotel, se encontró mirando su reflejo en las puertas de cristal antes de entrar. Leo. Ese era el hombre que todos conocían ahora. Un hombre simple, con un trabajo sencillo. Santiago Vargas, el joven multimillonario, había desaparecido, al menos por fuera. Sin embargo, sabía que, aunque su apariencia y su nombre habían cambiado, su identidad real seguía latente, oculta bajo la superficie. Y lo que más lo sorprendía era cómo nadie sospechaba de su verdadera identidad. Había logrado engañar a todos, pero sabía que esa ilusión no podría durar para siempre. Al entrar al hotel, Isabel lo recibió con su sonrisa habitual, aunque esta vez notó algo distinto en su mirada. Leo la saludó de vuelta, sintiendo por primera vez una pequeña chispa de normalidad en su vida. Tal vez no entendía completamente lo que estaba buscando, pero algo dentro de él comenzaba a cambiar. Esa tarde, mientras ambos trabajaban juntos en la recepción, Isabel le hizo un comentario casual que lo dejó pensativo. Eres un misterio, Leo. A veces me pregunto qué tanto estás escondiendo. Lo dijo en tono de broma, pero las palabras resonaron profundamente en Santiago. Si ella supiera la verdad, probablemente no lo miraría de la misma manera. Esa incertidumbre lo inquietaba cada vez más. Se daba cuenta de que, mientras más tiempo pasaba en su nueva vida, más difícil sería manejar el momento en que la verdad saliera a la luz. Con el paso del tiempo, Santiago se fue acostumbrando a su nueva rutina. El hotel se había convertido en su refugio, un lugar donde podía esconderse del mundo exterior y, de alguna manera, de sí mismo. Pero cada día, esa dualidad entre su identidad real y su personaje de Leo se volvía más pesada de cargar. Sabía que estaba viviendo una mentira que algún día tendría que enfrentar, pero no sabía cómo ni cuándo. A medida que los días seguían pasando, Santiago, en su papel de Leo, comenzó a estrechar lazos con Isabel. Ella era diferente a las personas que había conocido en su vida anterior. Fuerte, trabajadora, siempre dispuesta a lidiar con los problemas cotidianos del hotel, Isabel tenía una energía que Santiago no había encontrado en el mundo superficial que había dejado atrás. Cuanto más tiempo pasaba con ella, más admiración sentía por su capacidad de enfrentar las dificultades con una mezcla de determinación y serenidad. Un día, después de una jornada particularmente agitada en el hotel, Isabel y Leo compartieron un café en la pequeña cocina del lugar. Era un momento de calma entre la tormenta, y Santiago no pudo evitar sentirse agradecido por esos pequeños instantes de paz. «Sabes, Leo», dijo Isabel mientras revolvía su café. «No es común encontrar a alguien como tú en este trabajo. Pareces diferente, como si tuvieras otra historia detrás de esa sonrisa tranquila». Santiago sintió un nudo en el estómago. Isabel no sabía cuán cerca estaba de la verdad. Cada vez que ella mencionaba algo sobre su misterio, él sentía que el peso de su mentira se hacía más insoportable. Sin embargo, en lugar de sincerarse, Santiago se limitaba a sonreír débilmente. «¿Diferente cómo?», preguntó, tratando de sonar despreocupado. Isabel se encogió de hombros, sonriendo de manera melancólica. «Es difícil de explicar. Pero siento que, a pesar de todo, este lugar no es tu destino final. Como si estuvieras aquí buscando algo, o buscando a ti mismo». Las palabras de Isabel lo golpearon con fuerza. Ella estaba más cerca de la verdad de lo que imaginaba. Santiago bajó la mirada, luchando contra el impulso de contarle todo, de deshacerse del peso de su secreto. Pero sabía que no podía. «No aún». «Quizás tengas razón», dijo finalmente, manteniendo su tono ligero. «Supongo que todos estamos buscando algo, ¿no?». Isabel lo observó por un momento, como si intentara leer más allá de sus palabras, pero decidió no presionar más. La conversación derivó hacia temas más ligeros, pero en la mente de Santiago las dudas seguían acumulándose. Conforme pasaba el tiempo, Santiago no podía ignorar el creciente vínculo que sentía hacia Isabel. No era solo admiración, era algo más profundo. Por primera vez en su vida,
Sentía que había encontrado a alguien que lo veía más allá de su apellido o su fortuna, aunque lo hiciera sin saber quién era realmente. Pero esa conexión también venía acompañada de una culpa insoportable. Cada vez que Isabel lo miraba, cada vez que confiaba en él, Santiago se sentía más atrapado en su propia mentira. Carlos, otro de sus compañeros en el hotel, también había comenzado a desarrollar una amistad inesperada con Leo. Al principio, Carlos lo había mirado con desconfianza. Había visto llegar a otros empleados con actitudes similares a las de Leo, y la mayoría no duraba mucho. Pero con el tiempo, y a medida que trabajaban juntos en tareas pesadas como reparar fugas o acomodar habitaciones, Carlos comenzó a respetar la dedicación de Leo. No eres tan malo, Leo le decía en tono bromista mientras ajustaba una herramienta en una de las habitaciones. Al principio pensé que no durarías ni una semana, pero parece que tienes más agallas de las que pensaba. Santiago sonreía ante los comentarios de Carlos, pero cada palabra de aliento o cada gesto de camaradería lo hacía sentir más incómodo. Sabía que estaba construyendo relaciones basadas en una mentira, y eso lo atormentaba. Mientras más se acercaba a Isabel y a los demás empleados, más difícil se volvía la idea de revelarles la verdad. Una tarde, después de cerrar el turno de la recepción, Santiago e Isabel decidieron caminar juntos hasta un parque cercano. Era una de esas tardes tranquilas, en las que el sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, y el aire fresco hacía olvidar por un momento las tensiones del día. No siempre quise ser gerente de un hotel, ¿sabes?, dijo Isabel de repente, rompiendo el silencio. Santiago la miró, curioso. Tenía otros planes, otros sueños, pero, la vida no siempre sale como uno espera. Aquí estoy, haciendo lo mejor que puedo, aunque a veces siento que debería estar haciendo más. Santiago la escuchó en silencio, notando el cansancio y la lucha en su voz. Isabel, tan fuerte y resuelta en el trabajo, también cargaba con sus propios sueños frustrados y sacrificios. Esa revelación lo hizo sentirse aún más cercano a ella, pero al mismo tiempo, más atrapado en su mentira. Quería decirle la verdad, quería abrirse y contarle todo, pero el miedo lo paralizaba. Sabía que, si lo hacía, podría perder todo lo que había construido con ella. Cuando se sentaron en un banco bajo un árbol, Isabel lo miró de reojo. ¿Y tú, Leo? ¿Qué es lo que realmente buscas? A veces siento que hay mucho más detrás de esos ojos de lo que dejas ver. Santiago bajó la mirada, sintiendo las palabras atascadas en su garganta. Quería decirle todo, pero el miedo a perderla lo frenaba. En lugar de sincerarse, sonrió débilmente. Creo que, como tú, solo estoy buscando mi lugar en el mundo. Isabel asintió, sin hacer más preguntas. Era como si ambos supieran que había más cosas no dichas, pero también sabían que no era el momento para desenterrarlas. Santiago se quedó en silencio, luchando internamente con la culpa que lo carcomía cada vez más. Sabía que eventualmente tendría que enfrentarse a la verdad, pero no estaba listo. No aún. Los días seguían pasando, y Santiago se encontraba cada vez más inmerso en su vida como Leo. Su relación con Isabel se volvía más cercana, mientras que con Carlos y los demás empleados del hotel empezaba a formar lazos genuinos, algo que nunca había experimentado en su vida anterior. Sin embargo, cuanto más se conectaba con ellos, más grande se volvía el peso de su secreto. Santiago sabía que la verdad eventualmente saldría a la luz, y ese pensamiento lo atormentaba día y noche. Una noche, después de que el turno terminara y el hotel estuviera en silencio, Santiago se quedó solo en el vestíbulo. Se sentía atrapado en una encrucijada. Por un lado, había construido una nueva vida, más simple, más auténtica. Por otro lado, todo eso estaba basado en una mentira, y esa mentira amenazaba con destruir todo lo que había logrado. Mientras reflexionaba, escuchó pasos. Era Isabel, quien también parecía haber tenido un día largo y agotador. Al verlo, sonrió débilmente, pero al acercarse, notó la expresión tensa en el rostro de Leo o Santiago. ¿Estás bien, Leo?, preguntó con una preocupación sincera. Santiago sabía que había llegado el momento que tanto había temido. No podía seguir viviendo en la mentira, no después de todo lo que había compartido con Isabel y los demás.
Respiró hondo, intentando calmar los latidos acelerados de su corazón. Isabel, hay algo que necesito decirte. Las palabras salieron lentamente, como si le costara mover los labios. Isabel, sorprendida, lo invitó a sentarse en una de las mesas del pequeño restaurante del hotel. ¿Qué pasa?, preguntó ella, su voz llena de curiosidad y preocupación. ¿Puedes confiar en mí, Leo? Santiago tragó saliva, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo para siempre. Mi nombre no es Leo, comenzó, mirando fijamente la mesa frente a él. Mi nombre real es Santiago Vargas. Isabel lo miró, confundida. No parecía entender del todo lo que estaba diciendo. Santiago Vargas, repitió en voz baja, como si probara las palabras. ¿Estás diciendo que? Soy el heredero de la cadena de hoteles donde trabajamos. Todo este tiempo te he estado mintiendo, confesó finalmente, su voz cargada de culpa. No soy el hombre común que creías. Vine aquí para escapar de mi vida, para entender cómo es vivir sin la presión de mi apellido, sin el peso del dinero. Pero no esperaba que las cosas se complicaran tanto. Por un instante, el silencio fue abrumador. Isabel lo miraba fijamente, como si tratara de procesar lo que acababa de escuchar. Primero la incredulidad, luego la sorpresa y, finalmente, la traición, se reflejaron en sus ojos. ¿Nos has estado mintiendo todo este tiempo?, preguntó, su tono cambiando a uno de rabia contenida. ¿Jugaste con nosotros, con nuestras vidas? Pensé que eras diferente, Leo, o Santiago, o quien quiera que seas. Santiago intentó acercarse, pero Isabel se levantó de inmediato, alejándose de él con las manos temblando. Sus ojos brillaban con lágrimas que intentaba contener. No lo hice para herir a nadie, Isabel, dijo Santiago, desesperado por que ella entendiera. Al principio solo quería saber cómo era vivir sin mi apellido, sin que la gente me mirara por lo que tengo. Pero después, me di cuenta de que lo que teníamos, lo que compartimos, era real. Nada de esto fue planeado. Te lo juro. Pero las palabras de Santiago parecían caer en oídos sordos. Isabel lo miró, herida. Lo que teníamos, repitió con voz temblorosa. No teníamos nada. Lo que yo sentía por ti era real, pero ahora veo que todo era una mentira. Me hiciste confiar en ti, verte como alguien humilde, alguien que entendía nuestras luchas, pero todo fue un engaño. Santiago sabía que había perdido algo mucho más valioso que su fortuna en ese momento. La confianza de Isabel, y la de todos los demás en el hotel, se había roto en 1000 pedazos. Y no estaba seguro de cómo podría repararla. Isabel se alejó rápidamente, incapaz de soportar la traición. Santiago se quedó solo en el vestíbulo, sintiendo que todo lo que había construido en ese tiempo se desmoronaba frente a sus ojos. Sabía que no sería fácil recuperar la confianza de Isabel, ni la de sus compañeros de trabajo. Las consecuencias de sus mentiras eran devastadoras, y el camino hacia la redención sería largo. Los días que siguieron fueron los más difíciles que Santiago había vivido. Isabel apenas le dirigía la palabra, y cuando lo hacía, su voz era fría y distante. Carlos, quien alguna vez había sido su amigo, ahora lo miraba con desconfianza y resentimiento. El ambiente en el hotel cambió drásticamente. Los empleados, que antes lo veían como uno más del equipo, comenzaron a distanciarse, incapaces de creer que el humilde recepcionista había sido, todo el tiempo, el dueño de la cadena. Santiago sabía que no podría arreglar las cosas con palabras. Las disculpas no serían suficientes. Si quería recuperar lo que había perdido, tendría que demostrar, con acciones, que había cambiado. Una mañana, cuando Carlos estaba luchando con una reparación en el sótano del hotel, Santiago se le acercó en silencio. Sin decir una palabra, tomó una de las herramientas y comenzó a ayudarlo. Carlos lo ignoró al principio, pero con el tiempo empezó a notar el esfuerzo genuino de Santiago. No esperaba que siguieras aquí, dijo Carlos un día, mientras ambos trabajaban. Pensé que te habrías marchado una vez que todos supimos la verdad. Me lo merezco, respondió Santiago, sin dejar de trabajar. Pero quiero hacer las cosas bien. Quiero reparar lo que rompí, aunque me tome tiempo. Carlos lo observó en silencio, sin decir más.
Santiago sabía que las acciones valían más que las palabras, y aunque el camino hacia la redención era largo, estaba decidido a recorrerlo. Pero la herida más profunda seguía siendo la de Isabel. Santiago entendía que no sería fácil recuperar su confianza. Sabía que lo que ella sentía no era solo por la mentira sobre su identidad, sino por la traición emocional. La relación que habían construido estaba basada en una falsa premisa, y eso la hacía mucho más difícil de reparar. Con el paso de los días, Santiago entendió que las disculpas no eran suficientes para reparar el daño que había causado. El ambiente en el hotel era tenso, y cada interacción con Isabel y los otros empleados era una prueba de paciencia. Sabía que había perdido la confianza de todos, y que, para recuperarla, tendría que ganársela de nuevo, no con promesas vacías, sino con acciones. Santiago decidió no marcharse. Aunque podría haberse retirado y dejado todo atrás, eligió quedarse. Sabía que su presencia incomodaba a Isabel y a los demás, pero también sabía que abandonar solo confirmaría que nunca había entendido realmente lo que significaba ser parte de ese mundo. Comenzó a tomar las tareas más difíciles del hotel, las que nadie quería hacer. Ayudaba a Carlos con las reparaciones más complejas, se ofrecía para cubrir los turnos de noche y se aseguraba de que cada detalle del hotel estuviera en orden. No lo hacía buscando aprobación, sino porque entendía que ese era el único camino hacia la redención. Isabel observaba desde la distancia. Aunque seguía molesta y dolida, no pudo evitar notar el cambio en Santiago. El hombre que antes parecía un misterio, que escondía una vida de lujos detrás de una fachada humilde, ahora trabajaba con dedicación y sin quejarse. Pero la herida seguía abierta, y la desconfianza no desaparecía tan fácilmente. Un día, mientras Isabel revisaba las reservas del hotel, Santiago se acercó con cautela. Isabel, sé que no es fácil perdonarme, y no espero que lo hagas de inmediato, comenzó, con voz calmada. Pero quiero que sepas que estoy aquí para quedarme, para arreglar lo que rompí. Isabel lo miró, su expresión aún fría, pero menos distante que antes. Santiago, no es tan simple, respondió, dejando de lado los registros por un momento. Has destruido la confianza que teníamos en ti. Pensé que eras alguien humilde, alguien que entendía lo que significa luchar día a día. Pero todo eso, hizo una pausa, respirando hondo. Todo era una mentira. Santiago asintió, consciente del dolor que había causado. Lo entiendo, y lamento haberte hecho sentir así. Pero lo que sentí por ti, lo que compartimos, fue real. Solo espero que algún día puedas verlo, y que me des la oportunidad de demostrarlo. Isabel lo miró en silencio. Había algo en su mirada, una mezcla de tristeza y resignación, pero también una pequeña chispa de esperanza. No respondió, simplemente se dio la vuelta y continuó con su trabajo. Santiago sabía que eso era lo más cercano a una tregua que podría obtener en ese momento. Las semanas pasaron, y poco a poco, Santiago fue ganando de nuevo la confianza de algunos de los empleados del hotel. Carlos, quien al principio lo había mirado con desconfianza, empezó a tratarlo con más camaradería. Después de varios días trabajando juntos en una reparación complicada, Carlos finalmente rompió el silencio. Pensé que te irías cuando todo salió a la luz, dijo mientras ajustaba una tubería en el sótano del hotel. No pensé que alguien como tú se quedaría para enfrentar las consecuencias. Santiago sonrió levemente, limpiándose el sudor de la frente. Quería irme. Hubiera sido más fácil. Pero si me marchaba, nunca habría entendido lo que realmente significa vivir aquí, entre ustedes. Y además, hizo una pausa, mirando a Carlos, no quería dejar las cosas rotas. Carlos asintió, en silencio, como si esas palabras resonaran en él de alguna manera. Desde entonces, aunque no había una amistad completamente restaurada, la relación entre ambos comenzó a sanar. Sin embargo, el mayor desafío seguía siendo Isabel. Aunque ella había notado el cambio en Santiago, el dolor de la traición aún estaba fresco. No era solo una cuestión de que él fuera alguien diferente, era que había roto algo mucho más profundo, la confianza. Santiago sabía que no podía apresurar el proceso. Si quería que Isabel volviera a confiar en él, tendría que ser paciente.
Un día, cuando el turno de la tarde estaba a punto de terminar, Santiago decidió que era momento de hacer algo más significativo. Se acercó a Isabel, quien estaba revisando los registros del día, y con cierta timidez, le pidió que lo acompañara fuera del hotel después del trabajo. Isabel, algo sorprendida por la invitación, lo miró con recelo. ¿Para qué? Solo quiero mostrarte algo, respondió Santiago, manteniendo su tono serio. No es nada del otro mundo, pero creo que es importante. Aunque Isabel dudaba, algo en su mirada indicaba que aún tenía curiosidad por él, por entender mejor las intenciones detrás de su aparente cambio. Finalmente, aceptó. Después de su turno, caminaron juntos por la ciudad hasta llegar a un lugar que Santiago había descubierto en su tiempo como Leo, un pequeño parque al que solía ir cuando quería estar solo. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, pero el lugar estaba en silencio, rodeado de árboles y un pequeño lago que reflejaba el cielo nocturno. Este es mi refugio, dijo Santiago, mirando el lago. Cuando me siento abrumado, vengo aquí. Me recuerda que, a veces, necesitamos alejarnos del ruido para encontrar claridad. Isabel lo observó en silencio, intentando entender por qué la había llevado allí. Santiago continuó. Te traje aquí porque quiero que sepas que lo que pasó entre nosotros fue real, Isabel. Puede que todo haya empezado con una mentira, pero lo que siento por ti, lo que descubrí aquí, en este lugar, es lo más sincero que he experimentado en mi vida. Y lo que estoy buscando ahora no es perdón inmediato, solo quiero que veas que estoy dispuesto a cambiar. A ser alguien mejor. Isabel lo miró fijamente, y por un momento, el silencio se apoderó de ambos. Finalmente, ella suspiró y rompió la tensión. Santiago, no puedo negar que he visto el cambio en ti. Pero, no sé si puedo volver a confiar en alguien que me ocultó tanto. Hizo una pausa, como si sus pensamientos fueran demasiado pesados. Te di mi confianza, y me fallaste. Eso no se arregla con palabras. Santiago bajó la mirada, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que tenía razón, y sabía que no sería fácil. Pero en ese momento, al menos, Isabel no lo había rechazado por completo. Había una pequeña puerta abierta, y Santiago estaba dispuesto a cruzarla, sin prisa, sabiendo que la verdadera redención toma tiempo. Las semanas posteriores a la conversación en el parque marcaron un punto de inflexión en la vida de Santiago. Aunque la relación con Isabel seguía siendo frágil, algo había cambiado. Isabel no lo rechazaba por completo, pero tampoco estaba lista para abrirse de nuevo. Aún así, Santiago no desistió. Se dedicó con aún más empeño a su trabajo en el hotel, no solo como una forma de redimirse, sino porque, de alguna manera, había empezado a encontrar un sentido de pertenencia en ese lugar. Carlos, por su parte, había empezado a aceptar a Santiago de nuevo, aunque la camaradería que compartían antes ya no era la misma. Aún así, trabajaban codo a codo, y Santiago sabía que, aunque tomara tiempo, esa relación podría volver a ser lo que era, o incluso más fuerte. Una tarde, mientras Santiago estaba organizando unas reservas en la recepción, Isabel se le acercó con un aire de seriedad. Él levantó la mirada, esperando un comentario rutinario, pero el tono en la voz de Isabel lo desarmó. Leo, empezó, pero luego corrigió, Santiago, hay algo que necesito decirte. Santiago asintió, esperando que continuara. Isabel parecía elegir cuidadosamente sus palabras. He estado pensando en todo esto. En cómo cambiaste desde que se supo la verdad. Y quiero ser honesta, hizo una pausa, como si le costara admitir lo que iba a decir, he visto tu esfuerzo. Lo he notado. No puedo negar que has tratado de hacer las cosas bien, aunque no sea fácil. Pero, a pesar de eso, sigue habiendo una parte de mí que duda. Santiago la escuchaba con atención, sabiendo que cada palabra de Isabel era una mezcla de dolor y esperanza. Lo entiendo, respondió él, con suavidad. No espero que olvides lo que hice. Solo quiero demostrarte que, aunque empecé todo esto con una mentira, lo que siento por ti es real. Y sé que tomará tiempo, pero estoy dispuesto a esperar. Lo que sea necesario.
Isabel lo miró en silencio por unos segundos, y luego asintió levemente, como si esa pequeña aceptación fuera su manera de darle una oportunidad. Con el paso de los días, Isabel y Santiago empezaron a compartir más momentos, aunque siempre había una cierta distancia emocional entre ellos. No era como antes, cuando Isabel confiaba plenamente en Leo, pero algo nuevo estaba surgiendo. Santiago notaba que ella lo observaba más de cerca, como si intentara ver si el cambio en él era genuino o simplemente una fachada. Aunque la duda aún persistía, Isabel parecía más dispuesta a darle el beneficio de la duda. Una noche, después de un turno largo, Isabel y Santiago terminaron de organizar la recepción. El hotel estaba en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, ambos se quedaron allí, en la recepción vacía, sin el ruido constante de los huéspedes ni las demandas del día a día. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, dijo Isabel de repente, rompiendo el silencio. Santiago, sorprendido por la repentina sinceridad, la miró con curiosidad. ¿Qué? Que confíe en ti, Leo, o Santiago, o quien sea que seas. Y me cuesta aceptar que esa confianza fue traicionada. Isabel hablaba con una calma que desarmaba a Santiago. No fue solo la mentira sobre quién eras, sino el hecho de que me hiciste creer que éramos algo más. Santiago respiró hondo, consciente de que este era un tema que ambos habían evitado hasta ahora. Lo entiendo, respondió, su voz grave. Y lamento haberte hecho sentir así. Nunca quise que te sintieras usada. Al principio, todo esto era solo un escape, pero luego, te conocí a ti, y eso cambió todo. Isabel lo miró, intentando medir la sinceridad en sus palabras. Finalmente, suspiró. Quiero creer eso, Santiago. Pero será difícil. Él asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. No te pido que lo hagas de inmediato. Solo quiero demostrarte que lo que siento es real. Desde ese momento, Isabel y Santiago comenzaron a pasar más tiempo juntos fuera del trabajo. Sus conversaciones, antes tensas y llenas de resentimiento, se volvieron más fluidas. Aunque la relación seguía siendo cautelosa, ambos parecían estar dispuestos a explorar lo que pudiera surgir de ese nuevo comienzo. Por otro lado, Santiago comenzó a involucrarse más activamente en la operación del hotel. No lo hacía desde el rol de dueño, sino como alguien que realmente quería contribuir al equipo. Con la ayuda de Isabel y Carlos, empezó a trabajar en mejoras para el hotel, resolviendo problemas que habían sido ignorados por mucho tiempo. Poco a poco, los empleados que antes lo miraban con recelo empezaron a notar su compromiso genuino. Un día, mientras ayudaba a Carlos con una reparación en la cocina, Santiago se dio cuenta de algo que lo sorprendió: estaba disfrutando del trabajo. No por el simple hecho de cumplir con sus responsabilidades, sino porque, por primera vez en su vida, sentía que estaba construyendo algo real. Las conexiones que había formado, el esfuerzo que había puesto en mejorar las condiciones del hotel, todo eso era tangible y sincero. Carlos, quien hasta ese momento había estado concentrado en su tarea, lo miró de reojo y dijo: «Sabes, Leo, aunque ahora todos sabían su verdadero nombre, algunos empleados aún lo llamaban Leo, al principio pensé que no durarías aquí. Pero has demostrado que me equivoqué. No muchos en tu posición habrían aguantado todo esto». Santiago sonrió, sintiendo el peso de esas palabras. Sabía que Carlos no era de los que hablaban por hablar, así que ese comentario significaba mucho. «Gracias, Carlos. Creo que tenía que aprender muchas cosas, y este lugar me ha enseñado más de lo que imaginé». La vida en el hotel seguía su curso. Cada día era una oportunidad para que Santiago demostrara, no solo a los demás, sino a sí mismo, que había cambiado. Ya no era el hombre que había llegado allí buscando escapar de su vida. Ahora, estaba enfrentando sus problemas de frente, construyendo relaciones basadas en la honestidad y tratando de enmendar el daño que había causado. Sin embargo, la pregunta seguía siendo: ¿alguna vez lograría reconciliar completamente su vida anterior con la que estaba construyendo ahora? Con el paso de los meses, Santiago logró integrarse cada vez más en el funcionamiento diario del hotel.
Sin embargo, la pregunta que lo rondaba constantemente seguía siendo cómo reconciliar completamente su identidad de multimillonario heredero con la nueva persona que había forjado en ese modesto hotel. Aunque había avanzado mucho, el peso de su vida anterior seguía presente, y Santiago sabía que, tarde o temprano, tendría que confrontar esa parte de sí mismo. Isabel, aunque había permitido que las barreras entre ambos comenzaran a caer, seguía siendo cautelosa. Santiago lo entendía y respetaba su espacio. Aún así, los momentos que compartían se habían vuelto más sinceros y profundos. La conexión entre ellos había cambiado, pero seguía viva, aunque marcada por la duda y el tiempo. Un día, Isabel y Santiago se encontraban trabajando juntos en una mejora del hotel. El lugar había comenzado a prosperar gracias a las pequeñas inversiones y mejoras que ambos habían planeado. Santiago no lo hacía desde su posición de heredero, sino como un hombre que realmente quería ver el lugar crecer y, de alguna manera, reflejar el crecimiento que él mismo estaba experimentando. Isabel lo miró mientras revisaban los planos de una nueva renovación que estaban por iniciar. Nunca pensé que llegaríamos hasta aquí, dijo ella, con una sonrisa leve pero sincera. El hotel ha mejorado mucho en los últimos meses. Pero aún hay una cosa que me sigue rondando. Santiago levantó la vista, sabiendo que lo que vendría era algo importante. ¿Qué es?, preguntó, con tono suave. Isabel lo miró con seriedad. Me he estado preguntando, ¿qué pasará cuando termines lo que viniste a hacer aquí? Hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. ¿Volverás a tu vida anterior, a ser Santiago Vargas, el multimillonario, y olvidarás todo esto? Esa era la pregunta que Santiago había temido, pero también la que sabía que eventualmente tendría que responder. Isabel no solo estaba preocupada por la relación que ambos habían comenzado a reconstruir, sino por la posibilidad de que, en algún momento, Santiago se fuera y dejara todo atrás. Santiago respiró hondo antes de responder. He pensado mucho en eso, confesó. Al principio, todo esto era un escape, como ya te dije. Quería entender cómo era la vida sin todo lo que siempre me rodeaba. Pero con el tiempo, me di cuenta de que este lugar, y las personas aquí, me han enseñado algo que no sabía que necesitaba aprender. Isabel lo miraba fijamente, esperando que continuara. No voy a volver a ser el hombre que era antes. Esa vida ya no me llena como antes, y no quiero volver a caer en esa trampa. No sé exactamente cómo será el futuro, pero una cosa tengo clara: quiero que lo que construimos aquí siga adelante, y quiero que tú seas parte de eso, si me lo permites. Isabel mantuvo la mirada por un largo momento. Podía ver que Santiago hablaba en serio, pero la duda aún persistía. Quiero creerte, Santiago. Pero me cuesta imaginar cómo podrías combinar tu vida anterior con esta. Se detuvo por un instante, buscando las palabras correctas. Siempre me he preguntado, ¿quién es el verdadero Santiago Vargas? ¿El hombre que conocí como Leo o el heredero que has sido toda tu vida? Santiago reflexionó sobre la pregunta. Era una cuestión que él mismo había estado intentando resolver desde que inició esta travesía. Ambos son parte de mí, admitió. Leo es la persona que siempre quise ser, alguien más libre, más conectado con lo que realmente importa. Santiago Vargas es el nombre que llevo, la vida en la que nací, pero no tiene que definir mi futuro. Quiero ser una mezcla de los dos, encontrar un equilibrio que me permita vivir de manera más auténtica. Isabel asintió lentamente, procesando sus palabras. Supongo que eso es lo que todos estamos buscando, ¿no?, dijo con una sonrisa ligera. Un equilibrio. Por primera vez en mucho tiempo, Santiago sintió que estaba más cerca de encontrar ese equilibrio. Sin embargo, sabía que todavía había un largo camino por recorrer, tanto con Isabel como consigo mismo. A medida que los meses avanzaban, la vida en el hotel continuó mejorando. Santiago se dedicaba cada vez más a las operaciones, no solo del hotel donde trabajaba, sino de otros dentro de la cadena. Pero en lugar de retomar su rol tradicional como heredero distante y poderoso, decidió implementar un enfoque diferente. Gracias a su experiencia en el hotel, había aprendido la importancia de las relaciones humanas y del trabajo en equipo. Quería replicar eso en otros lugares,
asegurándose de que la cultura de los hoteles que llevaba su nombre reflejara los valores que había descubierto durante su tiempo como Leo. Isabel, aunque todavía cautelosa, empezó a ver que Santiago estaba decidido a hacer un cambio real en su vida. Y aunque las heridas del pasado no habían sanado completamente, estaba más dispuesta a darle una oportunidad para demostrarlo. Poco a poco, su relación se volvió más cercana, menos basada en las dudas y más en la confianza que ambos estaban reconstruyendo. Un día, mientras caminaban por el parque cercano al hotel, Isabel se volvió hacia él y dijo: «No sé cómo será el futuro, Santiago. Pero estoy dispuesta a ver a dónde nos lleva todo esto». Santiago sonrió, sabiendo que esas palabras significaban mucho más de lo que parecían. Era un pequeño paso hacia la reconciliación completa, pero uno que sentía que finalmente lo estaba llevando en la dirección correcta. La vida de Santiago Vargas había cambiado para siempre. Ya no era el mismo hombre que había llegado al hotel buscando una simple escapatoria. Ahora, era alguien que había aprendido a valorar las pequeñas cosas, las relaciones sinceras y el verdadero significado de la responsabilidad. Aunque todavía quedaban muchos desafíos por delante, estaba listo para enfrentarlos con una nueva perspectiva, sabiendo que el verdadero éxito no se medía en riqueza, sino en la calidad de las conexiones humanas que uno era capaz de construir. El tiempo había pasado, y el hotel donde Santiago, bajo el nombre de Leo, había comenzado su viaje de autodescubrimiento, se había convertido en algo más que un simple negocio para él. Ahora era un símbolo de su transformación, el lugar donde había aprendido las lecciones más importantes de su vida. Las mejoras que había implementado no solo habían fortalecido las operaciones del hotel, sino también las relaciones entre los empleados. La cultura del lugar había cambiado, volviéndose más colaborativa, más auténtica, y Santiago no solo fue testigo de ese cambio, sino que fue una parte fundamental en su creación. Isabel seguía siendo una figura central en su vida. Aunque las heridas del pasado nunca desaparecen del todo, ambos habían encontrado una forma de seguir adelante, construyendo algo más fuerte y sincero. Isabel, quien al principio había sido cautelosa y distante, empezó a confiar nuevamente en Santiago, esta vez con la certeza de que él no era solo un hombre rico jugando a ser pobre, sino alguien que realmente había cambiado. Una tarde, mientras Santiago observaba la puesta de sol desde la ventana de su oficina, pensó en todo lo que había vivido. Las fiestas extravagantes, las relaciones superficiales, todo eso parecía una vida tan lejana, casi como si hubiera sido parte de una película en la que él no era el protagonista. Ahora, sus días eran diferentes. Aunque seguía siendo Santiago Vargas, el nombre y la riqueza que antes lo definían ya no eran lo más importante. Decidió tomar un nuevo enfoque para su vida. En lugar de regresar a los viejos hábitos, optó por un estilo de vida más modesto y con propósito. Empezó a usar su posición y fortuna de una manera que no solo beneficiara a los negocios, sino también a las personas. Se comprometió a implementar programas para apoyar a los empleados de todos los hoteles de la cadena, ofreciendo oportunidades de crecimiento y desarrollo personal. Isabel, quien observaba de cerca el progreso de Santiago, decidió acompañarlo en ese viaje. Aunque su relación no fue una historia de cuento de hadas, fue una historia real, basada en segundas oportunidades, en errores humanos y en la capacidad de las personas de cambiar. Juntos, comenzaron a explorar nuevas formas de trabajar, construyendo un futuro que no solo se basara en el éxito económico, sino también en el bienestar de quienes los rodeaban. Una noche, mientras caminaban por el parque donde Santiago solía ir para reflexionar, Isabel se detuvo y lo miró con una expresión que mezclaba afecto y determinación. «Santiago, no sé dónde terminaremos, pero sé que estoy aquí por ti. No por el hombre que solía ser Leo, ni por el multimillonario Santiago Vargas. Estoy aquí por el hombre que ha aprendido a hacer ambas cosas, y a la vez, mucho más que eso». Santiago sonrió, agradecido por esas palabras, sabiendo que, aunque el camino no había sido fácil, había valido la pena. «No sé cómo será el futuro», respondió él, «pero sé que quiero recorrerlo contigo. Sea cual sea el desafío, lo enfrentaremos juntos». Isabel asintió, y juntos siguieron caminando por el sendero, conscientes de que, aunque el pasado siempre estaría presente, el futuro estaba lleno de nuevas posibilidades.
La vida de Santiago había tomado un giro inesperado, pero uno que lo había llevado a descubrir el verdadero significado del éxito. No se trataba de dinero, poder o prestigio. Se trataba de las conexiones humanas, de la capacidad de amar y ser amado, y de encontrar un propósito más allá de las cifras y los logros superficiales. Y ahora, con Isabel a su lado, Santiago estaba listo para enfrentar lo que el futuro le deparara, sabiendo que había encontrado lo que realmente había estado buscando todo ese tiempo, a sí mismo.